El hermano de mi esposo intentó besarme y su familia lo apoyó. Ahora que él los traicionó, ellos necesitan nuestra ayuda. Para dar contexto, creo que mi esposo, Oscar, es el mejor hombre que conozco, pero tiene algunos problemas con su imagen corporal. Esto se debe en gran parte a su hermano David, quien es muy atractivo según los estándares convencionales, en contraste con la belleza más poco convencional pero llamativa y estilo despreocupado de Oscar. David fue un modelo exitoso hasta hace un par de años. Ahora sigue trabajando en la industria de la moda desarrollando su propia marca. En los primeros días de nuestra relación, cuando le decía a Oscar que era muy guapo, él siempre respondía: espera hasta que veas a mi hermano. Cuando finalmente conocí a su familia, él me presionó con preguntas al azar durante semanas para que hablara sobre su hermano, preguntándome si lo encontraba más atractivo que a él, etc. Siempre le dije la verdad, que creo que David es atractivo de una manera aburrida, y que encuentro a mi esposo mucho más lindo e interesante de mirar. Oscar no superaba esa duda de quién me parecía más atractivo entre él y su hermano. Un día me harté y lo confronté sobre lo incómoda que me hacía sentir y le pregunté qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijo que siempre había tenido un complejo sobre su apariencia debido a las comparaciones con su hermano mientras crecían. Toda su vida cayeron en la dinámica clásica de el inteligente y el guapo. También me comentó que David tenía la costumbre de coquetear con todas sus exnovias y me advirtió que eventualmente me pasaría a mí. Luego, comenzó a llorar y a suplicarme que no lo engañara con su hermano, a lo que le respondí firmemente que jamás lo engañaría, mucho menos con su propio hermano. He estado loca por mi esposo desde el primer día, y literalmente no hay ningún hombre en la tierra que pueda compararse con él. Honestamente, al principio no le creí sobre lo del coqueteo. Asumí que era solo una extensión de su inseguridad, pero me equivoqué. Cada vez que nos reunimos con la familia de mi esposo, David siempre encontraba formas de estar junto a mí o hacerme comentarios insinuantes sobre mí o mi cuerpo. Era súper incómodo para todos, especialmente para mi esposo, que, aunque ya le había dicho a su hermano de su incomodidad, David nunca lo respetó. Al principio yo le cortaba todo intento de acercarse y él se alejaba por un tiempo, pero eventualmente volvía a empezar. Esto sucedió durante años, y cada vez que ocurría, mi esposo estaba molesto durante días, y tenía que tranquilizarlo mucho. Verán, su hermano es más joven que él y estaba soltero. Aunque mi esposo siempre trató de mejorar su apariencia, comprando ropa que fuera con su estilo, buenos accesorios, cabello y barba arreglados. Siempre que fuimos con su familia nadie le reconoció su buena apariencia y todos los cumplidos iban para su hermano. Yo siempre le he recordado lo guapo que es y le he intentado hacer ver que, si él se siente bien, con eso basta y no debe sentirse menos. Pero a pesar de todos mis intentos, sus inseguridades nunca se fueron. Supongo que toda su vida ha sido solo la sombra de su hermano, y esto lo lastimó profundamente. Un día estábamos en la fiesta de cumpleaños de mi suegra, y David me pidió que la ayudara a buscar unas cosas para la fiesta. Tan pronto como entramos a la bodega, se giró y me acorraló contra la puerta con todo su cuerpo y comenzó a intentar besarme. Inmediatamente lo aparté y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Comenzó a reírse y a decir que simplemente estaba haciendo lo que ambos habíamos estado pensando, repitiendo él: no te hagas, también quieres esto. Le dije que estaba loco, lo empujé y salí corriendo de allí. Fui directamente con mi esposo y le dije que nos fuéramos. Todo el camino de regreso a casa me preguntaba qué sucedía. No estaba segura de si debía decírselo porque sabía cuánto lo iba a lastimar, pero también pensé que David probablemente trataría de tergiversar la situación como si yo hubiera sido quien se abalanzó sobre él, así que pensé que tenía que decírselo. Le conté y lloró de coraje todo el trayecto a casa. Lamentablemente él no podía hacer nada para enfrentar a su hermano. Antes ya lo había hecho, pero sus padres lo trataron de loco burlándose de él. Incluso llegaron a decirle que, si no quería a su hermano, que nunca más los volviera a visitar. Pero Oscar, a pesar de todo, ama a sus padres y hermanas y no podía alejarse tan fácil. Así que, esta situación lo frustraba mucho. Días después de ese suceso, David estuvo llamando y enviando mensajes a mi esposo, haciendo exactamente lo que pensé que haría, incluso diciéndole que yo había dicho que él era el hombre más guapo que había visto, lo cual tuve que desmentir y asegurar que nunca diría con Oscar. Aunque siempre creyó en mi versión de los hechos, estuvo completamente devastada por días.
Apenas comía y se apartaba de mí cuando intentaba abrazarlo o simplemente tomarle la mano. Yo estaba muy preocupada, me sentía impotente de no saber qué hacer para ayudarlo. La primera idea que tuve fue convencerlo de ir a terapia, pero después de 2 sesiones no quiso ir más. También llegué a sentirme culpable por haber accedido a ir con David a la bodega, aunque realmente nunca pensé que llegaría a ser capaz de intentar besarme, fue completamente inesperado el que cruzara esa línea. Como dije, sus padres son tóxicos y trataban a David como el hijo perfecto, a pesar de que mi esposo es un neurocientífico increíblemente talentoso. Sabe tocar el piano excepcionalmente y habla 3 idiomas con fluidez y otros 2 a nivel conversacional. Mi esposo y su familia son, literalmente, las únicas personas que no parecen entender lo excepcional que es y nunca le han aplaudido ninguna de sus cualidades. Me enfurecía pensar en cómo su familia le había robado su brillo durante toda su vida. A ojos de los demás, literalmente David es casi un dios solo por ser guapo y saber vestirse bien, alguien que solo le importan las apariencias y el dinero. Semanas después le dije a mi esposo que, si él quería intentar reconciliarse con su hermano, respetaría su decisión, pero que yo no me sentiría cómoda estando cerca de David en el futuro inmediato. Le dije que obviamente David había sentido celos profundos de él toda su vida porque es una persona vacía y fea, cuyo valor tiene fecha de caducidad, mientras que mi esposo no solo es perfecto por fuera, sino internamente también es un 10 de 10. Le mencioné que su familia es tóxica y que lo único que habían hecho es menospreciarlo, pero que solo él podía decidir si mantenerlos en su vida y dejar que también lo convirtieran en alguien tóxico. También le dije que, aunque no la culpo por su reacción emocional, su inseguridad es algo en lo que necesita trabajar para que nuestra relación fuera saludable. Le expliqué que su reacción solo servía para castigarse a sí mismo y a mí por el comportamiento de su hermano, y que no había razón para darle ese tipo de poder. Además, le mencioné algo que una amiga me dijo y que realmente me impactó. Las únicas personas que alguna vez lo han considerado inferior son él y su familia. Todos los demás lo ven por lo que realmente es. Él lloró durante toda la conversación y estuvo de acuerdo en que necesitaba ir a terapia de nuevo para trabajar en su inseguridad. Pudimos encontrar una terapeuta que se especializa en temas de imagen corporal y autoestima para que trabajará con él de forma individual, y también buscamos un terapeuta de pareja. Mi esposo envió un mensaje a sus padres y a su hermano explicando exactamente lo que había sucedido, y les dijo que se pondría en contacto con ellos si alguna vez se sentía listo para reparar su relación. Bloqueamos a todos en todas partes, pero, como era de esperarse, David estuvo spameando a mi familia y amigos con tonterías, alegando que lo ataqué, que era adicta a las drogas, que abusaba de mi esposo, entre otras cosas. Afortunadamente, nadie le creyó. Mi esposo continuó, pero pude ver que las cosas iban mejorando poco a poco. Comenzó a comer y dormir más, y volvió a acurrucarse conmigo por las mañanas, lo cual fue agradable. Después de 1.5 meses, planeé una escapada sorpresa para nosotros un fin de semana. Quería llevarlo a uno de nuestros lugares favoritos. Llegó el fin de semana y a mi esposo le encantó el plan que pasamos. Nos divertimos muchísimo, y al final, Oscar dijo que se sentía como volvía a ser él misma de nuevo. Durante unos días después de que volvimos, todo estuvo muy tranquilo, así que teníamos la esperanza de que David finalmente había desistido. Pero algo en mí no se sentía del todo tranquilo. Ahora creía al hermano de mi esposo capaz de todo, y al haber fracasado en su misión conmigo, tenía miedo de que intentara molestarme por cualquier otro medio, incluso en mi trabajo. He trabajado en la misma empresa durante casi 10 años, y mi jefa ya me ha escuchado desahogarme sobre David antes, así que no tuve que explicar mucho. Ella solo me aseguró que conocía bien mi carácter y me avisaría si David intentaba algo. Como predije, él intentó ponerse en contacto con mi jefa un par de días después, y esto es lo que mi jefa me contó. Al parecer, David dijo que yo debía ser despedida porque era una ladrona y afirmó tener pruebas de que había robado en su casa. Mi jefa le dijo que esa era una acusación muy seria y le pidió que explicara qué pruebas tenía. Él dijo que había una cámara que capturó todo el incidente, y mi jefa le pidió que le enviara el video. Entonces, David se puso nervioso y dijo que la policía tenía el video, así que mi jefa le pidió una copia del informe policial. Él mencionó que contenía mucha información privada y no era bueno compartirla, así que mi jefa le pidió que editara la información privada y se lo enviara. Finalmente,
David expuso que no se sentía cómoda con eso, y mi jefa le explicó que no podía tomar medidas contra una empleada basándose solo en rumores de un desconocido. Él, furioso, le gritó que estaba cometiendo un error y solo colgó el teléfono. Desafortunadamente, eso no fue el final. Una semana después, David de alguna manera envió un correo a toda la oficina desde mi cuenta personal, con una foto de una chica en ropa provocativa, pero volteando la cara para que no se reconociera. Obviamente no soy yo. Mi mejor suposición es que debía haber dejado mi correo electrónico abierto en uno de los dispositivos de mis suegros. Definitivamente, no es lo suficientemente inteligente como para hackearme. Honestamente, me parece gracioso pensar en cuánto tiempo tuvo que pasar David buscando esa foto. Debió haber revisado cientos de imágenes para encontrar a una chica que se pareciera a mí. Tuve que disculparme con todos en la oficina y explicarles que esa no era yo. Afortunadamente, la gente fue sorprendentemente comprensiva. En realidad, ha sido una buena experiencia de unión con mis compañeros de trabajo. Nunca me consideré muy querida en la oficina, pero parece que todos hicieron un esfuerzo para ser amables conmigo, y eso significó mucho para mí. De todas formas, en ese momento quedó claro que teníamos que escalar el asunto legalmente. Realmente quería evitarlo por mi esposo, pero David no me estaba dejando opciones. Oscar y yo tenemos un amigo abogado que nos ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento, detallando su acoso continuo y el daño material y emocional que nos estuvo causando. Mi esposo luego envió un mensaje a David y a mis suegros con una copia de la carta, dejándoles claro que emprenderíamos acciones legales, ya sea penales o civiles, si el comportamiento de mi cuñado continuaba. La madre de mi esposo lo llamó llorando, rogándole que simplemente lo dejara pasar y que dejara en paz a David. Oscar le explicó con calma que su hermano es el único responsable de toda esta situación, y que sus padres siempre han permitido su horrible comportamiento. También le dijo algo que luego lamentó, pero que yo considero acertado: David los va a meter en un asilo de ancianos y robarles todo su dinero en cuanto tenga la oportunidad, y lo merecen por cómo han manejado todo esto. Su madre solo se rió y le volvió a decir que David era el mejor hijo del mundo y que Oscar jamás será ni la mitad de lo que es él. Después de la horrible reacción de su madre, mi esposo estuvo completamente decidido a cortar la relación con su familia. Esto sucedió un viernes, y el domingo la hermana de mi esposo, Annie, le envió un mensaje por Facebook para decirle que David nos dejaría en paz y que, por favor, no la demandáramos. Mi esposo no respondió, y luego me senté a disfrutar de la idea de que David, en algún lugar, estaba aterrado ante la posibilidad de tener que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Debió ser una sensación muy extraña para él. Pasaron los días y mis suegros prácticamente nos dejaron en paz. Mi suegra todavía intentó contactar a mi esposo de vez en cuando, pero Oscar dejó claro a su familia que, si las primeras palabras que salieran de sus bocas no son "lo siento", no estaría interesado en tener una conversación. Mi esposo hizo un trabajo extraordinario en terapia, y su confianza creció cada día más. Al final nos compadecimos de su hermano y solo pusimos una orden de alejamiento, la cual vencía en meses, pero a cualquier acción que tomara David para afectarme sería tomada con gravedad y entonces sí pisaría a prisión. Afortunadamente no pasó nada. Pasó casi un año de contacto cero con la familia de mi esposo. En todo ese tiempo nunca intentaron contactarlo, ningún mensaje, ni una llamada. Realmente se habían olvidado de él. Hasta hace algunas semanas que recibimos una carta por correo de mi suegra y mi suegro. No tengo idea de cómo consiguieron nuestra dirección. Mis suegros escribieron sobre lo mucho que lamentan la forma en que manejaron la situación con David. También se disculparon por la manera en que han tratado a mi esposo durante toda su vida. Terminaron invitándonos a cenar días después para arreglar las cosas. Oscar se pensó mucho él si asistir a esa cena o no. Pero meses atrás nos enteramos de que estoy embarazada y esto pensamos quizá pudiera hacer todo más fácil y unir a la familia de nuevo. Además, a mi esposo le hacía ilusión el que sus padres puedan conocer a nuestra hija y que ella también conviva con sus abuelos. Con todo esto decidimos asistir, emocionados por iniciar de nuevo, pero pronto esa ilusión se acabaría. Llegó el día y nos dirigimos a casa de mis suegros sin antes pasar a la licorería por un buen vino para llevarlo como regalo. Llegamos y todos estaban ahí excepto David, lo cual nos pareció extraño, pero no mencionamos nada. Nos recibieron como jamás lo habían hecho: abrazos, besos, cumplidos,
En fin, parecía que éramos el mismísimo Papa. Comenzamos a cenar y de inmediato revelaron el motivo de su repentino aprecio hacia nosotros. Nos confesaron que David, meses atrás, los convenció de vender su casa y ganar mucho dinero, y así fue, vendieron su casa, pero en lugar de recibir su parte del dinero, David se fue de viaje por Europa y ya no han tenido contacto con él. Aquí las cosas se complicaron pues los nuevos dueños ya quieren su casa, así que mis suegros deben salirse pronto. En un principio se irán a vivir con la hermana de mi esposo, pero allá no hay mucho espacio. Por otro lado, según dijeron, mi suegro está enfermo de cáncer y necesita estar en un tratamiento un poco costoso. Así que solo se habían puesto en contacto con mi esposo para pedirle ayuda. Mientras contaban todo esto, mi esposo no dijo nada, supongo que tuvo muchos sentimientos encontrados. Yo misma me sentí rara con todo esto, no soy él, pero sé cómo lo trataron toda su vida y ahora que necesitan ayuda es cuando le quieren dar todo el amor y atención que antes no. Oscar solo dijo que se sentía mal y me pidió que nos fuéramos. Y desde ahí ha estado muy indeciso en cómo actuar. Nuestra posición económica es muy buena y no sería problema solventar cualquiera de sus gastos, pero, por otro lado, ellos han sido la peor familia del mundo, trataron y rompieron a mi esposo horrible. Oscar aún no supera por completo sus traumas y el daño que le causaron, así que no es fácil tomar una decisión. Mi esposo les tiene mucho rencor y pone en duda la veracidad de la enfermedad de mi suegro. Quiero respetar sus sentimientos en torno a esto, pero me preocupa que, si esa enfermedad es real, podría arrepentirse de no aprovechar esta oportunidad para reconciliarse antes de que sea tarde. Le expresé esto, pero él sigue indeciso, y no he vuelto a tocar el tema desde entonces. Mi instinto me dice que debería esperar unos días más hasta que el shock pase para volver a hablarlo, pero no estoy segura de cuál sería la mejor manera de abordarlo. Ciertamente no quiero obligar a mi esposo a hacer algo que no quiere hacer, pero siento que no está pensando con claridad en este momento.